varias cosas. Ujú. Esta es parte de la ley Código de Infancia y Adolescencia. Si te gustan los niños y quieres trabajar en esta área, te toca aprendértela al derecho y al revés, ¿vale? Porque hay algunas palabras que Claro. pueden llegar a cambiar bastante. Ejemplo, Ujú, sí. si por ejemplo yo le doy la adopción al niño, al adoptante, y el Sí. adoptante dice, no, qué pena con usted, yo me equivoqué y demás, aún así es de manera irrevocable. Y eso significa, por ejemplo, situaciones donde el menor, todo, el papá, bueno, digamos que el adoptante sigue siendo responsable de la conducta de esa persona, sea un niño o un Ujú. adolescente. Entonces, han Un habido adolescente. casos donde, por ejemplo, se inicia proceso de adopción de una niña adolescente y Sí. luego pasa que la niña adolescente queda embarazada. Ok. Bien, eso significa que eso sigue siendo responsabilidad del, digamos, del adoptante. Y el adoptante La tendría que ser adoptación responsable de esa persona. desde la Bien, niña. Sí. también nos explica esta parte de la ley que no tienen que ser de por 100% que haya un vínculo consanguíneo. Bien, yo puedo Ujú. desarrollar la categoría de tutor. Entonces, por eso te Sí. decía la pregunta, yo tengo un sobrino político, ¿lo puedo adoptar? Sí. Sí. Bien, Ok. Listo. ¿quiénes pueden adoptar? Que es la pregunta que tú me hacías. Bueno, lo pueden adoptar personas solteras, lo pueden adoptar cónyuges que vivan conjuntamente y también lo pueden adoptar Ujú. personas que hayan convivido 2 años en permanencia libre, pero continua. Entonces Ok. mira que ahí es un dato que te puede servir a ti, por ejemplo, cuando estés en terapia. Y si Ok. estás en trabajo de terapia de Sí. pareja, bueno, y doctora, no, es que nosotros peleamos un año y volvimos otro y después otro. Entonces no pueden presentar el proceso de adopción. No, ¿Bien? toca 2 años mínimo. Listo. Exacto. Si de casualidad es un hogar, digamos, una pareja que está reconstruyéndose o por X o Y situación, si uno de los dos todavía está casado legalmente, tiene que divorciarse legalmente para poder presentarse el proceso. Es decir, yo Ok. tengo un matrimonio, matrimonio A, tengo una pareja B. Sí. La pareja B conmigo quiere adoptar, los dos tenemos una buena disposición, pero el momento de revisar, si yo no finiquito el matrimonio A, no puedo seguir el proceso. No puede adoptar o con el. Exacto, Ok. entonces ahí es donde, por ejemplo, es muy importante y a veces nos piden a nosotros evaluaciones. Ujú. ¿Listo? Listo. Ok. ¿Quiénes más pueden adoptar? Bueno, lo pueden adoptar también lo que son, entre comillas, el pupilo, que se entiende como un tutor. Ujú. Y esto, de cierta manera, hay que tenerlo en cuenta porque a pesar de que estamos hablando de niños, también puede aplicarse para adultos de tercera edad. Ok. Bien, entonces, por ejemplo, la vecina Clotilde estaba pendiente del abuelito Eustaquio. Nadie, el abuelito Eustaquio tiene unas casitas, tiene por allá unas propiedades y apareció la señora como la tutora. ¿Es posible? Puede ser. Sí. Ok. Bien. Ujú. Otra situación, una situación donde vive la pareja, tienen un hijo, digamos que la mamá tenía un hijo, fallece la mamá. Ese señor puede ser el tutor o puede, digamos, postularse a la adopción. Sí, pero algo Sí. importante, se le dará prioridad al vínculo sanguíneo. Como difícil. O sea, digamos porque a veces el vínculo sanguíneo es el que más alejado está Ujú. del menor, ¿sí? Y sí, Y como. eso que tú acabas de decir es súper importante en la parte de psicología. Ujú. ¿Por qué? Porque es que a veces pasa que tenemos un papá negligente que nunca apareció. Exacto. Y está la pareja de la persona, cuidaba al niño, había una empatía, había un buen rapport, mejor dicho, una muy buena relación. Sí. Pero aparece el papá adoptante, perdón, el papá biológico prima sobre el papá adoptante. El papá, ay, ¿Bien? gracias. A Sí. pesar de lo que tú acabas de decir, ¿qué pasaría si el papá biológico es negligente? Aún así, tiene prioridad. Ahora sí, tiene prioridad sobre la. Ok. Perfecto. Bien, entonces son cositas que uno tiene que tener en cuenta en todo este proceso. Otro Listo. aspecto a tener en cuenta que nos dice la ley y es, ¿quiénes pueden adoptar? Aquella persona que haya cumplido 25 años y que tenga al menos 15 años de diferencia con el adoptante. Ok. Estamos hablando que, por ejemplo, si yo quiero adoptar un niño de 15 años, como mínimo debo tener 40. Debe tener 40. Ok. ¿Vale? Ujú. Y garantizar, y acá es donde nosotros como psicólogos tenemos un papel súper importante. La idoneidad física, bueno, esta nos puede ayudar un médico, pero la Sí. idoneidad mental, moral y social. Y social. Ujú. ¿Bien?
Listo. Eso, por ejemplo, pasa en lo que hablábamos anteriormente, si había una causa de inimputabilidad, si, por ejemplo, la persona tiene alguna Ujú, alteración mental y demás. ujú. Bien. Que establezca una familia adecuada, un adolescente, con las condiciones que juntamente el adoptante. Bueno, digamos que te resumo todo este bororó en lo siguiente. Y acá nos importa esta carta política por lo siguiente. Acá podemos hacer un debate grandísimo, pero vamos a resumir en lo que dice la ley. Así, digamos que en la psicología podamos pelear muchísimo. Y es lo siguiente, Claro, que se contempla solo modelo de familia aquel que esté constituido por hombre y mujer, sí. desde el vínculo matrimonial. ¿Y eso qué significa? Pues que de cierta manera me está limitando que si una pareja se quiere presentar, digamos una pareja del mismo género, y así me Ujú. muestre registro civil casados, pues eso nos vale. No puedo tratar. Bien, entonces cuando pase esas situaciones, ¿qué nos toca llegar a asesorar? Que uno de los dos llegase eh, a adoptar el niño o adoptar Mm, la niña. O sea que en este caso tendría que hacerlo como, Dime, no te escuché bien. en ese caso tendría que hacerlo como soltero, no como pareja, Sí, sino como soltero. correcto. Ahí es donde nace otro debate más, y es que, bueno, pero es que acaso el niño criado en un hogar heterosexual, en un hogar homosexual, tiene cambios psicológicos. Eso es un debate grandísimo, Sí, ¿vale? Pero dentro de los claro, artículos de investigación que se ha demostrado es, si los roles de género están claros, si los roles están establecidos, no se ha demostrado en las investigaciones todavía ningún problema. Se ha ok, demostrado más que afecta más la violencia intrafamiliar que el mismo rol de género. familiar, Bien, ok, pero pues tú te das cuenta que en nuestra cultura todavía somos muy conservadores. ¿A qué punto? Hemos tenido casos donde, por ejemplo, ujú, una pareja de lesbianas quieren adoptar, hacen todo el proceso y los vecinos acusan de mal ejemplo a esa pareja. Entonces llega el policía, reporta SBF, se llevan el niño. Bien, entonces son situaciones ok, que son, digamos, bastante debatibles, morales, pero debatibles. Bien, entonces acá en Colombia todavía nos falta sí, mucho, señor, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Otra cosa bueno, más, ¿quiénes pueden hacer familia? Pueden crear familias, hogares monoparentales o monomarentales, que de cierta manera pues hayan nacido en una relación, que tengan un ciclo vital adecuado. Y acá, por ejemplo, nosotros como psicólogos también hacemos evaluación. Entonces, por ejemplo, te puede llegar a ti, doctora, necesito una evaluación mental, un seguimiento, un proceso terapéutico para que usted demuestre que yo, ahí como clínico, puedo hacer el trabajo. Claro que sí, no hay ningún problema. claro, ujú, Bien. listo, Vamos entonces a hablar en resumen de lo que hemos dicho hasta el momento. ¿Qué es la adopción? Un recurso de protección que de cierta manera pues va a proteger a los menores de edad, en este caso, que van a ujú, carecer de familia. En general, si yo tengo el tío Eustaquio que vive en Villavicencio y mi familia falleció acá, en teoría la ley de lo que debe hacer es manda al niño a donde el tío Eustaquio. a ver, Dios está aquí, ok, Bien, ujú, la que busca es regular la adopción. Esto es importante que después de la adopción hay un seguimiento. Bien, o sea, por ejemplo, si yo lo adopto, tengo sí, un seguimiento al mes, 3 meses, 6 meses y al año. Acá en Colombia tenemos una situación que se ha hecho más fácil para el extranjero y es que el seguimiento telefónico al extranjero, perdón, al seguimiento del extranjero es a nivel telefónico, pues sí, ¿vale? O sí, sea, digamos que es muy limitado y eso para la población extranjera, pues gusta mucho, sobre todo claro, que a nivel internacional, digamos que el margen o la promedio de edad de adopción es usualmente parejas mayores a 50 años. sí, ujú, Bien, entonces tú vas a encontrar que, por ejemplo, viene una pareja de holandeses, presentan el proceso, tarda más o menos 2 años como mucho, y ya tienen su hijo, se lo llevan para Holanda, y el único contacto que nos queda es la vía telefónica en la este vía caso. telefónica, claro,